buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas. Buenos días a todos los que están en transmisión desde sus casas o desde otro lugar por circunstancias diferentes. Pero hoy juntos exaltamos al Señor. No podemos pasar por alto hoy este día tan especial y tan importante para las madres. Así que queremos darles una felicitación. Hermanas, felicitaciones en su día. Dios planeó, amén, un aplauso. Dios planeó que ustedes fueran una figura de amor y de su gracia, de perdón, de misericordia. Así que qué bueno que en cada hogar Dios puso una representación de su amor, un ángel de Dios para hablarnos y tipificarnos parte de lo que es Él, amando, perdonando, cuidando, creyendo, y exaltamos esa labor, hermanas. A las hermanas que están en conexión, les felicitamos también. ¿Me permitirían ustedes orar por ustedes, hermanas? Sí, por favor, mamitas, quienes han recibido ese gran privilegio de convertirse en madres, ¿pueden ponerse en pie un momento, por favor? Quiero orar. Si está en transmisión, si está en casa, aunque no pueda verle, puedo orar y bendecirle. Y también en casa puede un hijo, un esposo acercarse a usted, colocar sus manos, orar por usted y bendecirla. Señor, gracias te doy por cada una de tus hijas. Gracias porque diseñaste desde la eternidad colocar en cada hogar una hermosa hija tuya para hablar, para dar testimonio de ti, de tu gracia, de tu perdón, de tu cuidado, de tu amor. Te doy gracias por ellas, Señor. Las bendecimos esta mañana, Señor. Pedimos que extiendas más de tu gracia, más de tu misericordia, más de tu bondad sobre sus vidas, más de ti, Señor. Tú conoces sus corazones. Y si en este momento hubiese en alguna de ellas aflicción o angustia o enfermedad, en el nombre de Jesús pido que tú restaures, que tú sanes, que tú renueves, que tú obres en sus vidas, Señor, y les des hoy, Señor, esa alegría del triunfo, de tu gracia, de la sanidad, de la restauración. En tu nombre las bendecimos, Señor. Bendecimos a tus hijas en este auditorio, bendecimos a tus hijas en casa, bendecimos a aquellas que están en conexión o que estarán esta semana escuchando y siendo bendecidas, Señor, a través de esta oración. Gracias, oh Dios, por tu amor y tu bondad. Rogamos que no solo hoy sea un día especial, rogamos que hoy sea el inicio para ellas de un tiempo nuevo, de una nueva temporada, sea el inicio de un tiempo de sanidad, de victoria, de restauración, y quede atrás los días difíciles. Como dice el Salmo 112, que no haya más angustias ni temor de malas noticias, que sus corazones estén firmes, confiados en el Señor. Bendice a tus hijas, Señor, guíales con tu gracia y ayúdales, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de sentarse, hermanas, de parte de la iglesia, reciban un sencillito obsequio para conmemorar hoy es su día y que el Señor les bendiga. Si está en conexión y quiere su obsequio, le tocaría venirse rápido, si alcanza, llega. Y si no, entonces tratamos de guardarle o entre semana. Bueno, ok, de alguna manera, ¿verdad, Carlitos? Ok, bien, tomen su obsequio, vaya sentándose. Dios es bueno. Dios es bueno. Diga todo el tiempo. Dios es bueno. Todo el tiempo. Dios es bueno. ¿Sí? Dios es bueno. Muy bien. Quiero invitarlo para que en su Biblia, espero la haya traído, busque el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Y aunque es día de damas, aunque es día de madres, no es común hablar de herramientas. Normalmente se usa el término de herramientas para hablar a los hombres, pero sé que las mujeres también tienen sus herramientas, las usan
muy bien según sus oficios, y cuando han tenido que usar herramientas que también usan los hombres, a veces lo hacen mejor. Lo hace mejor. Sé que de pronto hay diferencia en cómo usa un hombre un serrucho con respecto a una mujer, pero también sé que de pronto una mujer con un cuchillo y con otros instrumentos de cocina son mucho más hábiles que, ¿sí? Por cierto, hoy, hermanos que me escuchen aquí o en transmisión, hoy está prohibido que las hermanas vayan a la cocina. Hoy está prohibido que las hermanas laven loza. Hoy está prohibido que... Hoy, por favor, digo yo, no el Señor, dice Pablo, digo yo a los hermanos, no les permitan a ellas hacer nada de lo que siempre hacen, atendámoslas. Si no tenemos habilidades, miremos cómo resolvemos, pero... Y no vayamos a dejar ese reguero de loza, por favor, hagamos completa la tarea lavando la loza y todo eso. Háganme quedar bien, hermanos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Ninguno me dijo amén. Jackson apenas, sí, está bien, pastor. Yo sé hacer caso, dice el hermano. Muy bien. Segundo de Reyes, capítulo 6, herramientas. ¿Ustedes saben qué es un hacha? De pronto ya no las vemos, pero todos sabemos qué es un hacha. ¿Qué se hace con un hacha? ¿Qué tipo de herramienta es? Para cortar, ¿sí? Cortar leña, derribar árboles, ¿sí? No es tan común entre nosotros, se han cambiado por las sierras y demás, pero en Segundo de Reyes nos habla de un hacha. Un hacha. Ok, si quieres seguir la lectura, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Diga estrecho. Estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y dijo el profeta: andad o andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. El profeta respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, verso 4, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Cada uno estaba con su hacha, estaban cortando la madera. Verso 5, aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. ¿En qué lugar estaban? Junto al Jordán, ¿verdad? Se le cae al río, se le desencaja, se le desempata, ¿sí? ¿Cómo se dice? Desempata, eso, gracias. Y entonces cae el hierro entre el agua. Ustedes saben qué sucede allí. Se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y le mostró el lugar. Entonces cortó el profeta un palo, mire, cortó un palo, lo echó allí, lo botó allí donde le dijo que estaba, e hizo, qué cosa, ¿no? Qué extraño, qué milagro, bajó, se hundió el palo y dice que hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo, y él extendió la mano y la recuperó, la tomó. ¿Estamos, hermanos? Es una historia particular. Pareciera pues que ese relato de que están trabajando y que quieren hacer una casa más grande y madera, que son cosas de hombres. De hecho aquí casi que son cosas de hombres, y pues que no tuviera mucho que ver con el día de hoy, pero la verdad sí tiene significados espirituales muy interesantes, muy interesantes. Déjenme por favor referirles algunas verdades del texto que estamos revisando, que acabamos de leer. Algunas verdades importantes. La primera de ellas, por ejemplo, la primera verdad que quiero resaltar al hablar de usa tu herramienta es: no aceptemos la estrechez. ¿No aceptemos qué? La estrechez. La estrechez no armoniza con los valores del reino. ¿Qué estoy tratando de decir? En la voluntad de Dios es que usted y yo estemos espaciosos, estemos cómodos y no estrechos. Estrechez significa estar limitado. Estrechez significa estar oprimido. Estrechez significa estar aprisionado.
no es la voluntad de Dios que en ninguna de nuestras áreas nosotros vivamos en estrechez. Por eso el verso 1 dice que estos muchachos le dijeron, vamos, porque estamos morando en un lugar que no sé es qué, estrecho. Y a veces las cosas se ponen económicamente estrechas, a veces la salud se pone estrecha, a veces las situaciones de casa, o a veces la economía, o a veces el lugar donde vivimos, y no es. De hecho, el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. Note que si usted lee la Biblia va a encontrar muchos versos que nos dicen que la voluntad de Dios es que estemos en lugar ¿qué? Espacioso. Por ejemplo, cuando nos referimos al proyecto A Leche y Miel, dice que lo sacará de la tierra de la aflicción y lo llevará a una tierra espaciosa. ¿Una tierra qué? Espaciosa, donde fluye leche y miel. La voluntad de Dios es que usted y yo vivamos esa vida en plenitud, no esa vida estrecha. No aceptemos la enfermedad como voluntad de Dios. No aceptemos la escasez, no aceptemos la estrechez como voluntad de Dios. Una segunda verdad que vemos aquí es que le dicen los profetas a Eliseo, le dicen, mire, si cada uno corta madera, que cada uno, dice el verso 2, tome su viga. Dice, vamos al Jordán, tomemos de allí cada uno una viga. Es interesante esa expresión. ¿Qué significa ese segundo verso? Significa que debemos apropiarnos de lo que cada uno puede conquistar. ¿Debemos qué? Conquistar, apropiarnos de lo que nos pertenece. Nadie va a hacer la tarea que usted conquiste lo que usted le pertenece en el Señor, en el reino de Dios. Escúcheme, usted tiene promesas de Dios, usted tiene propósitos de Dios, usted tiene la voluntad de Dios. Usted debe aprender a tomar posesión, a apropiarse de lo que usted quiere lograr en el Señor. Y por eso está diciendo allí que cada uno tome su viga, que cada uno tome su viga. Como por ejemplo Caleb le está diciendo a Josué, aunque ya tengo 85 años, todavía no he poseído el monte que me prometieron, pero todavía tengo fuerzas. Y Josué le dijo, vaya, conquístelo. Y lo conquistó. Usted y yo tenemos cosas que conquistar y por eso dice cada uno tome su viga. Pero no solamente hay estas dos verdades, de que no aceptemos la estrechez, de que tenemos que conquistar, sino que también nos dice el verso 2, 4 acciones para que nosotros podamos ensancharnos. Déjeme decirle esas 4 acciones que dice el verso 2. Note estos 4 versos que dice, o estas 4 verbos que usa el verso 2. Vamos al Jordán, tomemos cada uno, hagamos allí y dice habitemos. Note esas 4 palabras. Vamos, tomemos, hagamos, habitemos. Estas 4 palabras habla de 4 acciones para ensancharnos. Escuche esto. Vamos habla de fe. Tomemos habla de conquista. Hagamos habla de estructura y habitemos habla de posesión. ¿Lo tiene? Bueno, espero. Si no lo logró, entre semana entre a la página del canal, repase esta predicación que va a estar grabada y entonces va a recordar estas 4 acciones. 4 acciones para el ensanchamiento. Vamos, tomemos, hagamos y habitemos. ¿Qué significa? Fe, fe, conquista, estructura y posesión. Vamos, fe, tomemos, conquista, hagamos estructura y habitemos posesión. Ahora, una tercera o cuarta verdad de este texto es lo que dice el verso 5. Verso 4 y verso 5 dice, se fue con ellos, cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. ¿Con qué cortaron la madera? Hachas, no era una sola, cada uno tenía su propia herramienta. Pero note lo que dice el verso 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Se le desencabó, se salió de la madera y afortunadamente no cayó sobre otro, ni sobre él mismo. Y afortunadamente el grito que dijo fue un grito pues bueno, porque es que hay gente que le pasan cosas y lo que grita no es cosas buenas, maldicen o se ponen a hablar en otros idiomas y bueno. No es el tema esta mañana hablar acerca de nuestro vocabulario, pero de paso hay que decirles, hermano, tenga cuidado con su boca.
porque de toda palabra que sale de nuestra boca le daremos ¿qué? Cuenta a Dios. Ahora, cuando todas las cosas son felices, nos salen palabras fáciles, pero cuando algo se pone difícil, hay algunos que se les olvida quiénes son. Pero este muchacho gritó: ¡ay, Señor! Era prestada. Yo no sé si a usted le ha ocurrido que el día que toma algo prestado, ese día algo le pasa. Y entonces dice: ay, pero ¿para qué me puse yo? ¿Le ha sucedido eso? Eso le sucedió a ese muchacho. Eso, estar usando herramienta que no le corresponde. Por eso esta mañana estamos hablando de usa tu herramienta. No quieras usarlo de otro, no quieras ser como otro, no quieras imitar a otro, porque tú tienes tu propia herramienta. ¿Qué tienes tú? Tu propia herramienta. Quiero hacer énfasis en eso. Dios te ha dado a ti capacidades, Dios te ha dado a ti sabiduría, Dios te ha dado a ti oportunidades, Dios te ha dado a ti dones, Dios te ha dado a ti habilidades, Dios te ha dado talentos. No quieras usar lo que no es tuyo, usa lo que es tuyo. ¿Escuchó lo que acabo de mencionar? Mire, Pedro se encontró con una persona paralítica y le pidieron: denos dinero. Pedro dijo: no tenemos dinero, pero le voy a dar lo que sí tengo. Porque Pedro tenía una herramienta que Dios le había dado y era el poder de orar por los enfermos. Y usó esa herramienta y aquella persona fue levantada. Dios quiere usarte si tú aprendes a usar tus propias ¿qué? Herramientas. Este texto nos habla acerca de alguien que está usando la herramienta de otro. Y preciso cuando le está usando la pierde. Y entonces, ¿cómo la voy a devolver? ¿Qué voy a hacer? Y está en la angustia, porque no hay nada peor que perder algo que no nos pertenece. ¿Y ahora yo cómo voy a responder? ¿Ahora qué voy a hacer? Por supuesto que ese día hubo un milagro y luego voy a hablar acerca de ese milagro. Pero antes de hablar de la recuperación de la herramienta, porque yo creo que Dios esta mañana quiere hacer un milagro para que nosotros recuperemos cosas perdidas. Uy, ninguno está creyendo eso. Yo creo que Dios esta mañana va a ayudarnos a recuperar cosas perdidas, herramientas perdidas. Pero antes de eso, déjenme hablar un poquitico, porque quiero honrar a las mamitas esta mañana, las mujeres, hablando de algunas mujeres en la Biblia que usaron de manera adecuada la herramienta que Dios les dio a ellas. Ahora, no todos tenemos la misma herramienta, tenemos diferentes herramientas, pero aquí hay un listado. Ahora, necesitamos mucho más tiempo para hablar de todas. Solo escogí a unas 7, 8 mujeres para hacer referencia acerca de ella. Mire, por ejemplo, la primera de ellas, la esposa de Abraham. ¿Recuerdan el nombre de ella? Sarai, ¿sí? Inicialmente le fue cambiado el nombre por Sara. ¿Qué dice en primer libro de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 6? Anote ese texto, léalo en casa, pero déjeme decirle que en ese texto, primera de Pedro, capítulo 3, del verso 1 al verso 6, dice que Sara era de una conducta intachable. Dice que Sara era una mujer respetuosa de su esposo. Dice que Sara aprendió a sujetarse y a respetar a su esposo de una manera tan especial, llamándole Señor, que se volvió referente para todas las esposas. En Sara todas las mujeres tienen una conducta. Y algo que dice en Pedro es que Sara, aunque muy bonita, muy bien vestida, Abraham tenía miedo de que un hombre, un rey, cualquiera de ellos le fuera a quitar a su esposa. Y en la historia vemos allí un par de veces que Abraham está tratando de mirar: ¿y cómo protejo a mi esposa? Porque ella era muy bonita. Sara era una mujer bonita. No podía tener hijos y fue avanzando de edad sin poder tener hijos, pero nos dice la escritura que era una mujer. Sin embargo, Pedro nos dice que la mejor decoración o el mejor arreglo de Sara no era tanto el externo, sino que era el arreglo interno. ¿Qué significa eso? Que Sara tenía una herramienta interesante. Su conducta, su testimonio, su forma de actuar era un testimonio intachable. Y entonces Pedro dice: mire, si hay mujeres que quieren imitar a Sara, aún esposas
que tienen esposos no creyentes, les aseguro van a ganar a esos hombres por la conducta de sus esposas, como Sara. Interesante eso. Mujeres no creyentes, una herramienta que podrían usar es su comportamiento intachable, y eso va a hacer que toda su familia sea ganada para el Señor, usándola de manera adecuada. Leamos eso, o lea por favor Primera de Pedro capítulo 3 verso 1 al 6. ¿Sí? El testimonio de Sara era su herramienta. Ahora, una segunda mujer está referida en Mateo capítulo 15. Mateo 15 nos habla de un acontecimiento interesante y nos habla de una mujer extranjera, una mujer que no era judía. Se le llama la mujer cananea o la mujer sirofenicia. Y Jesús le dijo estas palabras. Jesús le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Y por qué Jesús se asombró tanto de la herramienta de esta mujer que dijo que era su fe? Escúcheme, yo le hablo un poquitico. La mujer cananea o la mujer extranjera tenía una hija joven, pero esa hija joven, no dice por qué razón, estaba poseída por un demonio. Y ella quería la liberación porque la veía sufrir, porque veía tener problemas, porque su salud emocional y su salud física estaba alterada. Y se lo notaba que estaba en esa posesión. Ella había buscado ayudar a su hija, no había podido tener respuesta. Finalmente, cuando se enteró que Jesús estaba cerquita de ella, en la casa de su vecino era un judío, pero esos judíos que, mejor dicho, son extremadamente legalistas, fariseos. Este judío ni siquiera saludaba a los no judíos porque creía que se contaminaba. Y aunque no era un buen vecino para ella, cuando ella se entera que Jesús está en la casa de su vecino, que no la quiere para nada, sin permiso entra a donde está Jesús y llega hasta sus pies y le ruega: Señor, mi hija está atormentada, sánala. Cuando el judío se da cuenta y quiere quitarla, sacarla de allí, Jesús le prohíbe que lo vaya a hacer. Y entonces le dice a la mujer, mire lo que le dice Jesús a la mujer. Le dice: mujer, no está bien, escúcheme, eso está narrado en Mateo 15. No está bien que se coja el pan de la mesa y se le dé, ¿a quiénes? A los perritos que están debajo de la mesa. Y la mujer dice esto: sí, Señor, escuche, sí, Señor, yo sé que el pan de la mesa es para los hijos, pero de las migajas que caen de la mesa se alimentan, ¿quiénes? Los perrillos. Oh, ¿qué está diciendo la mujer? La mujer está diciendo: no soy judía, no soy merecedora, no pretendo el pan de la mesa, pero una sola borona que salga de la mesa va a liberar a mi hija. ¡Qué fe! ¡Qué fe! Sorprendió a Jesús esa respuesta, de tal manera que Jesús le dijo: bien, ya que tienes fe, como tú has dicho, así será. Vaya para su casa y su hija va a estar liberada. Ella lo creyó, se regresó a su casa y ¿qué encontró? A su hija totalmente, ¿qué? Sana, libre. La herramienta de aquella mujer cananea era su fe y la usó bien. Si tú eres una mujer de fe, debes usar bien tu herramienta. Una mujer de fe produce cosas que son imposibles. Para el ojo humano y para otras personas eso ya no es posible. Ese hijo ya se perdió, ese matrimonio. Pero para una mujer de fe dice: no, yo todavía creo que él puede hacerlo. ¿Estamos? Una tercera mujer se llama María. ¿Recuerda algo de María? Lucas capítulo 10. Dice que María tenía una hermana llamada Marta y un hermano que llamaba Lázaro. 3 hermanos. ¿Sí? ¿Qué dice acerca de María? En el capítulo 10, verso 39, la descripción que hace el texto bíblico para María es esta: sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Cuál era la herramienta de María? María disfrutaba sentarse a los pies del Señor y escucharlo hablar. Mire, cuando María estaba cerca a Jesús, a ella se le olvidaba que había que cocinar, se le olvidaba que había que hacer cosas, se le olvidaba que tenía que comer, se le olvidaba todo. Para ello, lo importante era aprovechar el momento y estar a los pies del Señor. Eso caracterizó tanto la vida de María
que cualquier fecha en el mundo, en todos los tiempos, cuando se hable de ella, se le reconocerá como la mujer que se sentaba a los pies de Jesús. ¿Cuál era la herramienta de ella? Pues eso, era su búsqueda, su intimidad, su capacidad de sacar tiempo para escuchar al Señor. Mujer, hermana, esposa, si tu herramienta es tener ese tiempo, esa intimidad con el Señor, úsalo de manera adecuada, como la usó María. ¿Sabe qué dijo Jesús de ella? Cuando Marta le recriminó, hay muchos quehaceres, y María ahí toda embelesada, la embeladrillos. Jesús le dijo, mire, María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Jesús se refirió a ella como la mujer que hizo una de las mejores elecciones. ¿Y cuál era la mejor elección? Sentarse a los pies del Señor. Escúcheme, hermana, yo soy testigo de que en la casa, si usted se ocupa 25 horas, todavía no alcanza a hacer todo lo que tiene que hacer. Pero usted tiene que ser sabia. Aunque tenga mucho para hacer, no se quite, no se robe a sí misma poder disfrutar la presencia del Señor sacando un tiempo para estar con Él. Ahorras tiempo, ahorras salud, haces las cosas más fácil cuando sacas el momento. No seas esclava del oficio, no seas esclava de la cocina, no seas esclava de los quehaceres. Toma un tiempo para dedicarlo a tu salud espiritual, como lo hacía María. Amén. Mire esto, Sara, una mujer con una conducta intachable. La mujer cananea, una mujer con una fe extraordinaria. Ahora María, una mujer que disfruta la presencia del Señor. ¿Qué estamos diciendo, mujeres? Que usan su propia herramienta. Una cuarta mujer llamada Dorcas está referida en Hechos capítulo 9, verso 36. Dorcas, según lo que dice en el capítulo 9 de Hechos, es que esta mujer era habilidosa para hacer vestidos, es decir, que era costurera. Hacía vestidos, hacía trajes. Alguien le decía, necesito arreglar o conozco unas personas que no tienen, y ella lo hacía. No tienen dinero para pagarle, no se preocupe. ¿Sabe cómo es descrita? ¿Cuál es el título que se le da a Dorcas en Hechos capítulo 9? Hechos capítulo 9, sí, verso 36, dice, abundaba en buenas obras. Eso es lo que la describe a ella. Una mujer generosa. ¿Cuál era la herramienta de Dorcas? ¿Ser qué? Generosa. Era creativa. Dios le había regalado a ella el don de hacer costuras, el don de hacer diseños, el don de bendecir a la gente con ropa. Y ella lo usó y lo usó muy, muy bien. Ahora escucha esto. Dorcas, todavía muy joven, enfermó y murió. Y en el capítulo 9 dice que la gente que la conocía dice, no, pero qué pérdida para la iglesia, para la comunidad. Una mujer tan generosa, ¿cómo va a terminar tan joven su vida? Y le avisaron al apóstol Pedro, mire que esta hermana sí que la necesitamos en la iglesia, pero la perdimos, murió. Vino Pedro rápido y se enteró que era una mujer que usaba bien su habilidad y oró por ella. ¿Sabe qué Dios hizo? Le volvió a la vida. Porque alguien que usa de la manera adecuada la herramienta no va a terminar su vida sin completar el plan de Dios. ¿Escuchó eso, hermana? Interesante eso. Una cuarta persona, una cuarta mujer, una señora llamada María, hermana de Aarón y hermana de Moisés. ¿Hermana de quién? De Moisés. ¿Cuál era el don o cuál era la herramienta de María, la hermana de Aarón, perdón? Éxodo capítulo 15, verso 20 y verso 21 dice que María era la profetisa y que con el pandero adoraba y guiaba a todo el pueblo de Dios para que aprendiera a alabar al Señor. Su habilidad, su don, su riqueza espiritual y su herramienta era su manera de adorar a Dios. Según Éxodo capítulo 15, verso 20 y 21. María, la hermana de Moisés, aprendió a adorar a Dios, aprendió a cantarle al Señor, aprendió a usar el pandero.
Si su habilidad, hermana, es tener una actitud, un lenguaje de adoración, disfrutar la alabanza, cantarle al Señor, use esa herramienta y úsela de manera adecuada. ¿Estamos, hermanos? Y la lista sigue. Y podríamos hablar de muchas de ellas. Por ejemplo, si mencionáramos a la viuda pobre que dio su ofrenda. ¿Qué dijo Jesús de ella? Todos echan de lo que les sobra. Ella echó las 2 blancas, todo lo que tenía. ¿Qué exaltó Dios de esa viuda? Su manera de ofrendar. Cuando la viuda ofrendaba a Dios, ella lo hacía de una manera tan especial que el cielo no podía pasar por alto la manera en que ella entregaba su ofrenda. Y esa era su herramienta, darle a Dios. Eso expresa su amor. La pobre, la viuda, tenía un lenguaje de amor maravilloso, maravilloso. Qué interesante, qué interesante. Mujeres que usaron sus herramientas de manera adecuada. ¿Cuál es tu herramienta? ¿Todavía la tienes? De pronto trabajando se desencabó. De pronto en algún momento de tu vida perdiste el hacha y no te diste cuenta. Y estás tratando de hacer las cosas apenas. Imagínense cortar un árbol solo a palazos. ¿Cuándo va a terminar? Si usted no se dio cuenta que perdió el hacha, entre más intente, más se desgasta. Escúcheme esto, le hablo con el corazón. Hay mujeres que han entrado en un periodo de sufrimiento, de angustia, las cosas no resultan, las cosas no avanzan, no se sienten que logren cosas, y es que no identificaron que están trabajando sin herramienta y están tratando de lograr las cosas por sus propios esfuerzos. Pero quiero decirte algo, hoy es el día para que Dios te permita recuperar tu fe, recuperar tu herramienta, recuperar tu don, recuperar tu capacidad. Mire, vamos al verso número 6 de Segundo de Reyes. Ah, Señor mío, era prestada. ¿Dónde cayó? Allí cayó. Botó el pedazo de madera y entonces hizo flotar el hacha. Ese día fue un día de milagro. Fue un accidente que le pasó a ese muchacho. Yo creo que después de que él haya regresado el hacha, se preocupó por tener su propia herramienta. No uses herramienta que no te pertenezca. No uses herramienta que no sea tuya. Y si perdiste tu fe, y si perdiste tu vida de consagración, y si perdiste tu amor por tu hogar, y si perdiste algo que era un don tuyo, hoy es el día para que Dios te permita recuperarlo. Mire, ¿sabe cómo termina este texto en Segundo de Reyes capítulo 6? Me gusta esta expresión, me gusta esta palabra. Dice, hizo flotar el hierro y dijo, el profeta le dice al muchacho, tómala. Y él extendió la mano y la tomó. ¿Sabe que esta palabra es para usted, hermana? Es el momento que tú extiendas tu mano y recuperes lo que habías perdido. Si habías perdido la fe de la sanidad sobre tu hijo, la liberación sobre tu hija, la restauración de tu casa, la restauración de tus finanzas, escucha esta palabra, extiende tu mano y tómala. Ahí está, ya flotó. No la veía porque estaba debajo del agua, pero lo que hizo el Señor, y esta mañana está flotando aquello que un día perdiste. Quiero que te pongas en pie, levantes tus manos, cierres tus ojos y escucha esto que te voy a decir. Extender tu mano para recuperar lo perdido significa que la herramienta que Dios te dio a ti como mujer, ese don particular, esa habilidad particular que siempre ha sido tu defensa, que siempre ha sido tu particularidad, hoy la puedes recuperar. Hoy Dios trae a recuperación la vida de fe, la vida de oración. Puedes recuperar tu intimidad con Dios, puedes recuperar tu generosidad, tu habilidad para hacer cosas, puedes recuperar tu amor por aquellos
que son los tuyos, o como Dorcas puede recuperar tu servicio, o como María tu vida de adoración, o como la mujer cananea tu fe. Lo que hayas perdido por algún accidente de la vida, hoy es el momento. Puedes recuperar tu testimonio, tu hogar, tu ánimo, tu salud. Hoy es el día para que extiendas tu mano y recuperes, porque el Señor está haciendo flotar aquello que habías perdido. No hay otra manera de recuperarlo sino por un milagro de Dios. El profeta lo hizo, pero hoy más grande que Eliseo está con nosotros el Espíritu Santo, mayor que Eliseo, para hacer que vuelva aquello que perdiste. Si tu salud ha estado comprometida y has estado siendo esclava de la enfermedad, hoy en el nombre de Jesús se sana. Si tu hija, como la mujer cananea, si tu hijo ha estado bajo posesión maligna, hoy es el momento que veas esa liberación de Dios. Hoy es el tiempo. Extiende tu mano y tómala. Y mientras escuchamos la adoración, el Espíritu Santo va a hacer flotar aquello que tú necesitas recuperar, y tú lo vas a tomar. Vas a tomar. Dile: Señor, voy a recuperar mi fe. Señor, voy a recuperar mi vida de oración. Señor, voy a recuperar esta mañana. Extiendo mi mano para recuperar mis finanzas. Yo no sé qué es aquello en lo cual Dios te está hablando, pero levanta tu oración y diga: esta mañana recupero en el nombre del Señor esto que yo había perdido. Mi amor por los míos, por mi hogar. ¿Qué es? En el nombre del Señor. El Espíritu Santo está aquí haciendo flotar lo que estaba hundido. El Espíritu Santo está haciendo flotar